va a ser Cristina Rossi. Quería simplemente decirles que el libro va a estar en venta en librerías a partir de la semana que viene, pero estamos haciendo una promoción muy especial para el lanzamiento de 1.200 pesos solamente. El precio de librería va a ser 1.900, y en el Museo Bullrich por el verano hasta abril más o menos va a estar en una promoción también de 1.500 pesos. Si les gustaría regalarlo, es un libro muy importante de la historia plástica del Uruguay. Así que espero que disfruten la charla y las presentaciones y también los videos de los académicos que no nos pueden acompañar físicamente. Así que muchas gracias y disfruten la presentación. Bueno, buenas tardes, un placer estar con ustedes y bueno, agradecer también a la Fundación Bullrich, a Martín, al museo que me ha acogido tantas veces en el trabajo y bueno, a todo el equipo. Vamos a empezar por esta última posta que me dejó Martín. Ha sido un trabajo de mucho tiempo con un valiosísimo equipo. Desde el punto de vista de la investigación trabajé tanto con Eugenia Méndez y Elizabeth Maidana como con Carlos Serra durante toda la última etapa en la que hemos profundizado no solamente la búsqueda de fuentes primarias, sino también las relaciones con las fuentes prehispánicas, bueno, y toda la tarea, como anticipó Martín, de búsqueda de imágenes, que para esto él estaba muy interesado en que estuviera ricamente ilustrado y bueno, así creo que lo hicimos. Espero que se pueda disfrutar en ese sentido. Lo mismo, ya que anticipo los agradecimientos, el trabajo codo a codo con Alejandro Sequeira en el diseño y en la corrección, con Aida Altieri, y por supuesto las lecturas finales que nunca faltan en la Fundación y en el Museo, que están a cargo de Joaquín Raimi, ¿no? Como sabemos, la última mirada la da Joaquín. Hablarles del libro significa, por un lado, poner en contexto este interés por volver a visitar digamos, el interés del maestro Torres García por transmitir sus enseñanzas, ¿no es cierto?, por esta vocación que él siempre tuvo de formar grupos para transmitir sus ideas, de aliarse con esos grupos también para defenderlas al mismo tiempo, pero bueno, recuperar esta idea de trabajo colectivo que fue tan importante en el maestro y que también supo transmitir, porque nosotros hoy podemos recibir, ¿no es cierto?, a partir de los discípulos que enseñaron y los discípulos de los discípulos. Así que realmente hizo escuela en ese sentido. Y pensarlo también en este trabajo colectivo, grupal, es pensarlo en los intercambios que él sabía establecer, que uno puede rastrear, no solamente a partir de las agrupaciones que fue formando a través del tiempo, ¿no es cierto?, desde los comienzos, cuando empezó a enseñar en Barcelona, en los primeros colegios, y en donde ya eran sus amigos también los que integraban el grupo de profesores, hasta las primeras exhibiciones que formó, ya sea para refutar el rechazo a un salón, o para hacer la primera exposición de artistas latinoamericanos en París, que también fue organizada por él, aglutinando, ¿no?, a todos los artistas que estaban en ese momento, y posteriormente los grupos de arte constructivo, el grupo de la Asociación de Arte Constructivo y el Taller Torres García. Así que esa idea de trabajo colectivo, idea que creo que es muy pregnante y que ha marcado, ha puesto un sello en el Río de la Plata. No hace mucho, en el momento de presentar a Carmelo Ardenquín en el Museo Nacional de Bellas Artes, también hice hincapié en esta tradición que Carmelo
toma del entorno Torres Garciano, ¿no es cierto? Incluso revisando algunos escritos aparece esta vocación, ¿no es cierto?, de inclinarse hacia el trabajo colectivo. En estructura supo escribir, dice, por ejemplo, en un pasaje: hay quien asegura que aquel que no habla no piensa, y por esta razón es necesario agruparse. Es decir, esta cuestión de compartir, ¿no?, que recuerdo muy bien que Manuel Aguiar suele comentar, y a mí me quedó también como un sello, que muchas veces el maestro experimentaba con algo nuevo y entonces salía y le preguntaba a los alumnos qué tal, si era esto bueno para ellos o no, cómo lo veían, ¿no? Esta posibilidad desde un lugar muy humilde de compartir e intercambiar con sus pares, como intercambió desde con Mondrian hasta con, bueno, cantidad de artistas en París, con Huidobro en Latinoamérica. Así que bueno, a partir de esta idea de intercambio es que nació la idea de hacer no una introducción necesariamente a partir del trabajo de Torres García absolutamente direccionado, sino al contrario, tratar de abrir la trama en la que esos postulados y ese taller se fueron inscribiendo. Esa trama con la que también debían debatir ellos, ¿no es cierto? De modo que este libro intenta recuperar esa polifonía que se da en el arte moderno, no solamente, ¿no es cierto?, en el enclave rioplatense, sino en Latinoamérica, en Europa, en la relación con Estados Unidos. En este sentido, les voy a mostrar un poco el índice. Lo hemos titulado El taller Torres García en la encrucijada del arte moderno, encrucijada en la que, por supuesto, el maestro tuvo que discutir, pero también los discípulos tuvieron que, ¿no es cierto?, luchar para instalar aquellas conquistas de su arte frente a las vanguardias que se estaban sucediendo también en ese momento. Pensemos que, por ejemplo, en Buenos Aires son casi simultáneas una segunda muestra de algunos representantes del taller Torres García, la segunda muestra de la Asociación de Arte Concreto Invención y la primera muestra de Arte Madrid. Son prácticamente simultáneas y muy cercanas en la calle Florida. De modo que recuperar, digo, esa situación en donde hay que instalar esta idea fuerte, ¿no?, del maestro Torres supone también bueno, entrar en esos debates. Esta trama, entonces, como decíamos, supone tomar lo que desarrolla precisamente Gabriel Pelufo Linares, que creo que no hace falta para ustedes que yo lo presente con su currículum, ¿cierto? Pero bueno, Gabriel toma, como ustedes están viendo, Joaquín Torres García y las agrupaciones de arte constructivo en el periodo 34-41, es decir, toma las dos primeras agrupaciones, que son la de Madrid, ¿no es cierto?, de arte constructivo, y la Asociación de Arte Constructivo. Por supuesto que es lamentablemente el único autor de todos los que hubiéramos querido que estuvieran presentes, y él va a hablar sobre su texto. A mí me interesa personalmente agradecerle que haya recuperado verdaderamente la textura, ¿no es cierto?, de los diálogos de Torres con muchos de sus amigos, la situación de la recepción, la dificultosa recepción de sus ideas, ¿no es cierto?, y las polémicas que se han generado localmente con un rico relevamiento de fuentes primarias. Así que desde ese punto de vista me parece que es imperdible el texto de Gabriel. Invitamos también a Andrea Yunta,
bueno, es especialista en arte latinoamericano y en este caso ha desarrollado un tema que tiene todo que ver desde el punto de vista de lo que, digamos, la prédica y las, digamos, el estudio, ¿no es cierto?, de los discípulos de Torres con respecto a las culturas indoamericanas. Interesa mucho la perspectiva de Andrea porque la trae a la actualidad. Hago un paneo simplemente en el caso de Juan Manuel Bonet, precisamente una de las, digamos, fortalezas de su texto, que hace un relevamiento también de las vanguardias constructivas o vinculadas con el arte constructivo europeo, no solamente centrado en el núcleo que lo rodeó en Cercle Carré Torres, sino abriendo precisamente a otras manifestaciones en Europa. El texto de Álvaro, que vamos a tener unas palabras tanto de Álvaro como de María Laura Steverling. Álvaro toma el arte latinoamericano desde una perspectiva muy interesante, ya que él, en lugar de pensar en términos ortodoxos el arte latinoamericano por naciones, por periodos, por estilos, ha pensado, bueno, aquellos que se acercaron a Torres, ¿no es cierto?, por la vía del mensaje amerindio, indoamericano, aquellos que lo conocieron pero tomaron distancia y se fueron hacia el lado de las vanguardias, como yo decía recién en el caso de los concretos rioplatenses, y después también cierra el círculo con, bueno, las otras manifestaciones que se estaban dando en ese periodo. Y finalmente María Laura toma, como ustedes ven, su título es Lo autóctono y lo internacional, pero pensando en el desarrollo de las tendencias modernas en los Estados Unidos en el periodo 40-62 y se focaliza muy especialmente en las dos muestras que presentó Torres y el Taller Torres en los Estados Unidos. Una con el apoyo de Gómez Sicre y la otra con la gestión ya de uno de los discípulos como fue Gonzalo Fonseca. Así que, bueno, a partir de este vuelo, digamos, de pájaros sobre lo que es el índice del libro, yo desde la coordinación, como decía Martín, no solamente trabajé en diálogo permanente con los autores, sino que también, bueno, tratamos de aportarle algunos materiales, en este caso trabajando codo a codo con Carlos Serra, en lo que fue la construcción de un relato visual, en donde se vinculan las obras de los artistas de la Asociación de Arte Constructivo y el taller con los trabajos de las culturas indoamericanas, y también un índice onomástico para también contribuir, ¿no es cierto?, con los lectores y especialmente los investigadores que quieran visitar esta obra. Como decía Martín, esta es la primera, vamos a decir, concreción, ¿está bien? En cuanto al proyecto, este tomo esperamos que sea seguido por un tomo segundo dedicado exclusivamente al taller Torres García, en lo que sería el momento de conformación, el desarrollo y la proyección de los discípulos en sus propias poéticas. Esto esperamos que pueda estar el año próximo. Capítulo 2 en diciembre del 24. Bueno, lo digo con convicción. A partir de esto, entonces, le doy la palabra a Gabriel para que presente su texto. Bueno, buenas tardes. Gracias. Bueno, a quienes me invitaron
Museo Burbich, a la Fundación, a Cristina, con la que pude trabajar en esto. Yo me voy a referir a una década nomás, a la comprendida entre el 31, 32 y el 41 de Torres. Tuve la suerte, cuando la Fundación Torres estaba todavía en época de dictadura, estaba en la Unión Postal, en la Rambla, que la mujer de la bibliotecóloga, esposa de Barrán, como yo soy muy malo para la memoria de los nombres, Alicia Casas, me invitó para estar con ella trabajando. Entonces ahí pude, en aquellos años, entre el 82 y 83, recopilar una enormidad de datos de las fuentes primarias de las libretas de Torres, de los diarios, de los manuscritos, de todo esto, que bueno, que lo he acumulado como un archivo personal. Entonces, para esto pude, por suerte, recurrir a todo ese material. Creo que justamente la década esta a la que me refiero, cuando Torres, después de haber trabajado con sus colegas europeos en Cercle Carré, en París, se plantea un horizonte nuevo en el 31, 32, inicia allí el periodo predicativo, diría yo, ¿no? O sea, cómo transformar esa teoría que, más que estética, tiene una consecuencia estética, pero es una teoría filosófica y antropológica y teosófica muy compleja, a la cual él le da forma, digamos, plástica, definitiva, o por lo menos, si no definitiva, quiero decir, con un corpus coherente, estando en París, está en París desde el 26, pero esto ocurre entre el 29 y el 32 aproximadamente, en que ese universalismo constructivo pasa a ser, digamos, la clave de ese vínculo entre una filosofía compleja y una estética. Entonces, a partir de ese segundo descubrimiento de sí mismo, digamos, porque el primero es el libro que publica en 1915 en Barcelona, El descubrimiento de sí mismo, ese segundo es el que lo lleva a una actitud apostólica, predicativa, que realmente donde la va a poder desarrollar plenamente es en Montevideo. Por eso es tan importante, como ha señalado Juan Flo, la etapa montevideana. Claro, hay una etapa en París en la cual él, dada su amistad con Luis Fernández, un experto en medievalismo y en filosofías esotéricas, logra tener contacto con algunos aspectos importantes de la tradición esotérica europea y asiática. Da una conferencia precisamente en el año 32 en la francmasonería de París, y sobre el tema del esoterismo en el arte. En París es donde esa cuestión, unida a una voluntad predicativa, porque en definitiva hay una tradición, ¿no? Ya incluso cabalística de predicar, y religiosa en general, ¿no? Es el momento ese en el cual trata justamente de crear grupos germinales. Para eso se trata de alguna manera de una recuperación, de una reconversión también, ¿no? Y él lo plantea en esa conferencia del esoterismo en el arte, un retomar el camino perdido. O sea, es el camino de la simbología más ancestral,
y de los conocimientos ocultistas, digamos, de alguna manera, retomarlos desde una mirada contemporánea, pero salteándose eso que para él es un desvío hacia el positivismo que comienza en el Renacimiento. De modo que hay influencias, por supuesto, de la teosofía de Frank Hartmann, de Rudolf Steiner, etc., pero yo creo que es muy dudoso, son todas hipótesis de que Torres haya leído esos libros. En realidad eso estaba en el ambiente de París. Kandinsky era teósofo, Mondrian antroposófico, es decir, esto era algo que estaba en el ambiente y no es posible determinar con exactitud cuáles fueron las lecturas en ese momento de Torres García. El hecho es que con la crisis y demás del 29 y las consecuencias que eso tiene en el 30 y 31 en el mercado de arte de París, él decide irse a Madrid. Luis Fernández lo acompaña a Madrid unos meses antes para tantear el panorama y decide irse a Madrid. Pongamos el primero. Yo tenía acá de lo que acabo de decir de su estadía en París con el grupo Cercle Carré y el logro, digamos, de un lenguaje propio de parte de Torres García. En Madrid, pasamos, su objetivo principal fue conformar un grupo de vanguardia constructivista que rompiera de alguna manera el eclecticismo predominante en lo que era la Sociedad de Artistas Ibéricos, que se había fundado en el año 25, y que era la que nucleaba al núcleo de vanguardia, vamos a decir así, de Madrid en ese momento, un núcleo muy dispar, muy heterogéneo, ¿no? Él forma allí lo que nunca tuvo, en realidad él le llamó Grupo de Arte Constructivo, no fue una escuela, fue un taller abierto que, de acuerdo a su diario personal, tuvo muchas instancias de trabajo, pero no fue una iniciativa cerrada, digamos, escolástica, sino que fue algo muy abierto y en el cual él tuvo en cuenta, ya había tenido una polémica en París con Cercle Carré, sobre todo con Van Desburg, sobre el tema de introducir o no, de admitir o no la figuración dentro de la abstracción. De modo que él prefirió no reiterar este tipo de polémica en España y dejar libertad de acción a los artistas y solamente propuso basarse en el concepto de estructura, que era lo que él rescata de toda esa peripecia parisina de él y que lo seguirá rescatando durante toda su vida. El libro Estructura lo publica acá en Uruguay en el año 35. De modo que él lo único que se propone allí es pintar de acuerdo a una arquitectura dentro del orden y la medida. Y ahí convergen una serie de artistas del momento, no lo voy a nombrar ahora, pero están los que formaron la Escuela de Vallecas, Palencia, Maruja Malo, entre muchos otros. Ahora, allí, en ese periodo, él escribe un libro artesanal que se llamó Arte Constructivo y que de alguna manera es la base de su libro posterior, Estructura, que publica acá en el Uruguay. El hecho es que ese grupo se disuelve el 7 de noviembre de 1932. Él había llegado a Madrid en el 11 de diciembre el 11 de diciembre del 32. Estoy bien yo. Sí, se disuelve en diciembre del 33, no del 32. Perdón, acá tengo mal la fecha en mis notas y me hizo... el 7 de noviembre del 33. A partir de ese momento, él
Es interesante señalar también que allí él estaba haciendo también investigaciones musicales, que ya las había iniciado en Barcelona con Antonio Rivera, y las continúa con el chileno Salas Viu, con el que trabaja nuevamente en Madrid, investigando la Sinfonía de Beethoven y otras en cuanto a su estructura musical. La Quinta Sinfonía y la Patética. Allí se propone, frente a la disolución del grupo, aunque fue una disolución nada violenta, digamos, él siguió manteniendo contacto, sobre todo con algunos españoles, ¿no? Estaban Ángel Ferrán, Alberto Sánchez, se llamaba Alberto, que fue muy amigo de Barradas, Eduardo Díaz Yepes, que allí se enamoraron su hija Olimpia y Yepes en esa oportunidad. Estaba también los escritores Guillermo de Torre y Manuel Abril como, de alguna manera, como conductores críticos de ese grupo, de esa agrupación, que llegó a exponer en alguna oportunidad. Ahora, las disyuntivas que se le presentan ahí a Torres son México o Montevideo. Montevideo había estado ya en su cabeza, pero lo había desechado junto con Barradas de una manera muy despectiva. El tema de México se le plantea porque, bueno, había conocido en París a Germán Cueto, uno de los fundadores del grupo estridentista mexicano, y eso también al escritor Aquiles Vela, ¿no? Aquiles Vela, creo que es Arqueles Vela, que lo introducen un poco en todo el clima fermental mexicano de esos años. Bueno, había conocido en Barcelona a Siqueiros, ¿no? Eso fue en el 19 aproximadamente, 18-19. Cuando en Barcelona, debido a la guerra, a partir del 17 va mucho francés y de otros países se juntan en Barcelona. Pero de todas maneras, México era un punto de atracción para él, pero dice en su Historia de mi vida que por razones económicas descarta México y había entablado contactos ya con Eduardo Dieste en Madrid y con el poeta Álvaro Armando Baseur, uruguayo, también bueno, Álvaro Armando Baseur estaba en París. Pero el tema es que ellos lo habían de algún modo, también el escritor uruguayo Martínez, bueno, ahora el que escribió Blandengues en la frontera, ahora no me sale el nombre, él tuvo mucho contacto con Torres y lo animó mucho a venir a Montevideo. Ahí Torres empezó a escribir cartas hacia Montevideo, al hermano de Barradas, que estaba en Montevideo, y sobre todo a instituciones, ¿no? Principalmente a Amigos del Arte, que estaba dirigido por Angélica Lucich, a la cual le escribe en distintas oportunidades, y al grupo de arte y cultura popular que dirigía V. de Müller. A ellas les escribe y ellos también los estimulan a venir. De modo que él se embarca a Uruguay arriba el 30 de abril de 1934, como sabemos. Claro, crea a su favor, como les decía, voluntades institucionales sobre todo, más que de personas, ¿no? Y tal es así que, llegado a Montevideo, el 30 de abril, el 2 de mayo visita al presidente Terra. No, evidentemente que esto en el marco de una recepción con gran expectativa que tiene en Montevideo, de políticos y de artistas en general.
Su propósito, evidentemente, hay algo conceptual ahí que me interesa resaltar. O sea, él parte de Europa conflictuado con las vanguardias. Lo dice en varios textos que su conflicto es el esteticismo de las vanguardias. Y el uso de material, incluso iconográfico, de culturas vamos a llamarle más primarias, como las africanas y demás, con un uso estrictamente estético, pasando por encima del valor ritual y cultural que para esas culturas tenían esos elementos gráficos o plásticos. Entonces, esa tendencia a desvalorizar por entenderla un desvío de las vanguardias, esa tendencia al esteticismo le hace pensar en la necesidad de reenviar, digamos, al arte a sus orígenes en cuanto a lo más cercano, ¿no? a su poder ritual, a su poder mágico en las culturas primitivas. Y esta idea de hacerlo, pero con una mirada contemporánea y desde la modernidad latinoamericana, es lo que lo lleva a la idea de un colectivo apostólico, de alguna manera, que se proponga esa tarea, que es una tarea antropológica, en definitiva, filosófica, antropológica, y también con visos religiosos, sin que esto implique la afiliación con ninguna religión en particular, sino con una actitud de religare, ¿verdad? Y bueno, esto me parece importante decirlo porque es la clave de su tarea en Uruguay. A pesar de que él, con cierta demagogia buena, de la buena, cuando tiene una audición radial a la semana de llegar, y en el 24 de mayo da la primera conferencia en el Paraninfo de la universidad y luego inaugura el 5 de junio en la Asociación Amigos del Arte. Pero cuando habla en una radio dice lo siguiente: se trata de realizar aquí algo muy concreto, continuar la obra europea de evolución que, debido a las circunstancias actuales, allí ha quedado interrumpida. De realizarse esa obra, Uruguay se pondría a la vanguardia del arte. Obviamente que acá, digo, hay una demagogia de la buena. Él no se propone en realidad refundar lo europeo acá, sino reorientar, y su vuelta del mapa es la prueba política, digamos, de esa estrategia, es refundar una vanguardia diferente, encaminada justamente a esa colectividad filosófica que es la base. Por eso yo encuentro muy discutibles y muy legítimas, ¿no? Y muy interesantes todas las cuestiones que se han planteado con respecto a las extensiones del legado de Torres, pero en general son legados estéticos, pero que no están acompañados por la base filosófica torresgarciana. Esa base filosófica muere con determinados alumnos clave como Fonseca y otros, ¿no? Incluso con Espósito. Ahora, pasamos al negro. La familia Torres convocó a destacados artistas e intelectuales acá en Montevideo. No los voy a nombrar a todos, están en el libro, pero digo, gente muy diversa, como Bernabé Michelena, por ejemplo, afiliado del Partido Comunista, su amigo José Cúneo, otro escultor Ramón Bauzá, Milo Beretta, Carlos Saliceri, Héctor Rañi, Amalia Nieto, Carmelo Rivelo, Gilberto Bellini, Nicolás Urta, César Pese Castro, el que fundará después los salones municipales y el Museo Blanes, director del Museo Blanes, y arquitectos como en ese momento Juan Antonio Escaso y Fernando Siri. Fernando Siri lo acompañó mucho e incluso fue el primero que leyó el manuscrito de estructura
antes de ser publicado Frenedo Siri. Con Frenedo Siri escuchaban música, iba a la casa de Frenedo Siri a escuchar música, Torres. El 26 de julio de 1934, Torres le escribe una carta a Guillermo de Torre, a su amigo que se había casado con la hermana de Borges, y le dice lo siguiente, me parece interesante leerlo, muy breve: literatos y artistas jóvenes están a mi lado, y según dicen, todo lo esperan de mí. Vi al presidente y le interesó mucho lo que le dije. Está dispuesto a que se haga. Como era de esperar, siempre gente que teme se ha mostrado enemiga ya abierta o encubiertamente y me han atacado. Además, la situación política es en tal extremo vidriosa que todo es sospecha y recelo, y uno no puede dar un paso sin caer en un hoyo peligroso. Esto dificultará enormemente la marcha de mis cosas. Claro, toma conciencia rápidamente de la situación creada no solo a partir del golpe de Estado, él llega un año después del golpe de Estado, y todo lo que esto había convulsionado internamente al Uruguay, sino el hecho mismo de lo que viene inmediatamente después, ¿no? De los prolegómenos de lo que estaba pasando en Alemania, la guerra civil española que lo va a agarrar acá en plena... Y todo esto produce un ámbito de politización de los intelectuales y de los artistas, el cual él se encuentra incómodo de alguna manera, aunque vamos a ver que toma partido, ¿no? Las tertulias en su casa, como decía, eran de artistas, arquitectos, músicos, escritores, y buscaba la integración de esas diversas disciplinas, igual que lo hizo en París, ¿no? Con lo que él llamaba un espíritu constructivista. Estaba desde Clemente Estable, un científico estable, el poeta Emilio Oribe, Eladio Dieste, el ingeniero, Carlos Baferreira, con el cual siempre mantuvo cierta distancia, Juan Carlos Sonetti, que es una relación muy importante con él. Acá en Sala hay quien ha hecho un trabajo muy importante sobre ese vínculo, que es Barnabé, que está acá presente. Enrique Dieste, Esther de Cáceres, Filiberto Hernández, Cipriano Santiago Vitureira y muchos otros. También músicos, ¿no? Castro Canel, David Hulbert y también Alberto Soriano, con el cual tiene polémicas justamente sobre la musicología en la asociación. Yo no voy a hablar acá del taller Torre García, ¿no? Como dije. Y en el Correo de 1935 es visitado por arquitectos, ya entonces Ernesto Leborne, Ramón Menchaca, Juan Escaso, Florio Parpagnoli, Román Frenedo Siri, etc. Acá Montevideo da unas charlas en ese momento en un local de la calle Uruguay que le llamaron Estudio 1038. Allí hace exposiciones de algunas obras que había traído de Europa, de artistas que le acompañaron en París, y también da cursos a los cuales asiste Cuneo, asiste Arzado, asiste Carmelo Rivelo, asiste Amalia Nieto y otros. No muchos, son unos 8 o 10, pero artistas que ya tenían buena trayectoria acá. Y en eso es un poco el germen de la asociación, de lo que se llamará la Asociación de Arte Constructivo. Entre octubre del 34 y enero del 35, él inicia un curso en la Escuela Taller de Artes Plásticas. La Escuela Taller de Artes Plásticas la había fundado Prevosti y Rivelo, principalmente, de acuerdo un poco a la directiva de la Escuela de París de aquel momento, pero estaban también como docentes escultores como Germán Cabrera, Bernabé Michelena, también estaba Cuneo, en fin, allí se formaron varios artistas que después
aparecerán en la década del 50 con su trayectoria importante. Y era, digamos, el principal núcleo de enseñanza independiente del Círculo de Bellas Artes, que existía acá en Montevideo, y él buscó vincularse. Ahora, había una dirección, vamos a decir, Bernabé Michelena tenía mucha influencia en esa escuela. Y evidentemente Torres ahí buscó la posibilidad de tomar esa plataforma ya existente en Montevideo para que le sirviera, digamos, como cultivo de su proyecto de asociación, cosa que no caminó, ¿no? Tuvo grandes polémicas allí. En la ETAP dio esos cursos y en enero del 35 renunció, después de arduas polémicas internas con los artistas, y a él sobre todo le rechinaba el eclecticismo reinante, ¿no? Esa cosa de que es un poco propio de la sociedad amortiguadora, como decía Raldazzo, de la sociedad uruguaya, que se tradujo obviamente en la enseñanza de la ETAP y que Torres lo vivió directamente, y esa falta, digamos, de toma de partido por determinadas líneas de trabajo lo hizo renunciar, además porque vio que eso no le servía a él como punto de apoyo para su proyecto. De ahí saldrá, digamos, por un lado la Asociación de Arte Constructivo y también la Unión de Artistas Plásticos en el 35, que es más que nada un gremio que se propone que los jurados de los salones nacionales que van a empezar en los años siguientes puedan estar integrados por artistas y otras reivindicaciones. En diciembre del 34, Torres había presentado acá a la exposición de la ETAP que se hace en el Palacio Díaz obras de su grupo, y lo presenta como asociación de arte constructivo. Ahora bien, en noviembre del 35 pasamos al siguiente, sí. En noviembre del 35 se resolvió crear definitivamente esa entidad, la de la Asociación de Arte Constructivo, con socios activos y socios protectores. En noviembre del 36, la Asociación de Arte Constructivo dice en un documento, tiene como objeto primordial el determinar una nueva corriente cultural en sentido clásico universal, por entender que tal orientación, dada la lucha y desconcierto actuales, puede traer de nuevo un equilibrio indispensable. Esta asociación no puede sumarse o adherirse a ninguna corriente política, social o religiosa, y tampoco tendrá por misión suya ninguna labor opositora, reservándose solo la labor constructiva con robusto fundamento ético. Esta idea de no ir contra, sino ir a favor y unir, que también, digo, está mucho en las sociedades secretas esto, ¿no? Era también una estrategia de inserción en un medio absolutamente crispado por la polémica, yo diría más política que estética, ¿no? Pero estaban las dos cosas mezcladas. Ahora, en 1938, como se ve acá en esta imagen, la papelería de en 1935 la papelería de la Asociación de Arte Constructivo tiene como el logo que ven ahí arriba, y en el 38 ya se introduce la frase tradición constructiva de América. En el 38 ya hay un viraje de sus enseñanzas y del núcleo de la escuela hacia la tradición
de la historia prehispánica indoamericana. Incluso en el 32, ya estando él en Madrid, en abril estando todavía en Francia, en abril del 32, escribe el manuscrito Tradición Constructiva de América. Visitaba mucho el Museo del Hombre y demás, y ya estas ideas de que eso que él llamaba la gran tradición del hombre abstracto, esa gran tradición latina, europea, podía estar también acompañada por la tradición de ese hombre abstracto en Latinoamérica, ¿no? El hombre abstracto es para él un concepto. En el año 19 escribe un texto que se llama El arte, en el hombre eterno y el hombre que pasa. Esa es la frase, digamos, importante. Ese hombre abstracto es para él el hombre eterno, es como una idea platónica del hombre, ¿verdad? Pero que tiene una tradición histórica, sin embargo, para él. O sea, esa historicidad es una historicidad ahistórica, paradójicamente, en la ideología de Torres. Es un hombre abstracto histórico, pero que está desprendido, está en el aire, desprendido de la historia. Y en diálogo con él está el individuo histórico, la persona, el hombre que pasa, se llama él. Entonces, el diálogo entre estas dos entidades, que son en definitiva entidades filosóficas, es un poco la clave de su filosofía, y veremos también de su toma de partido político acá en Montevideo. Decía que entonces la Asociación de Arte Constructivo, Metafísica de la Prehistoria Indoamericana, es el libro que edita en 1939, ya con la puntería puesta justamente en esta cuestión del arte prehispánico, ¿no? Ahora bien, en 1936, del 36 y el 38, ese periodo, 2 años antes de la edición de Metafísica de la Prehistoria Indoamericana, ese periodo es el periodo de la revista Círculo y Cuadrado, que haciendo un paralelo con el Cercle Carré que él había vivido en París, edita acá Círculo y Cuadrado en ese periodo, con textos de franceses, de Jean Elion, de Goren, de Pierre Mondrian, de Van Desbourg, de Van Torgerlot, y también de los españoles amigos de él, principalmente Luis Castellanos, que fue con quien él más mantuvo correspondencia, estando en Montevideo, también con Benjamín Palencia, con Ángel Ferrán. Estos señores aparecen también escribiendo en Círculo y Cuadrado. Ahora, evidentemente que en ese primer número de Círculo y Cuadrado ya está, lo marqué yo en rojo, lo vieron ahí, está la primera inversión del mapa de América, que no es la que hace en el 43, que es la que está a la derecha en la imagen, que es la que hace cuando prepara su libro Universalismo Constructivo. La idea es la misma, son dos. Ahora, evidentemente que en el año 35, cuando él da su conferencia La Escuela del Sur, ahí habla de la inversión del mapa, ¿no? Y dice: he dicho Escuela del Sur porque en realidad nuestro norte es el sur. Por eso ahora ponemos el mapa al revés y entonces ya tenemos justa idea de nuestra posición y no como quieren en el resto del mundo. Incluso dice en algún momento, los barcos ahora, de ahora en adelante, cuando van a Europa, no suben, sino que bajan. Ahora, es un acto político, obviamente, ¿no? Es un acto político en el sentido no político partidario, es político en el sentido de que implica una estrategia de largo plazo para su prédica, ¿no? De poner rumbo a América, rumbo a un norte, ¿no?
Y en ese sentido, el arte constructivo americano, en el cual él va a apoyar de algún modo su teoría después, es un americanismo que él expresamente distingue del panamericanismo reinante, ¿no? Que era una idea más norteamericana. Tampoco es el hispanoamericanismo español, es un americanismo que busca las raíces históricas, pero para desentrañar allí a ese hombre abstracto, universal, que también encuentra en Europa. Bozal negro. Ahora, a mí me interesa acá señalar un aspecto, ¿no? En Uruguay estaba predominando en ese momento, no sé si predominando no es la palabra, pero sí en boga, en alza, vamos a decir, la estética del llamado realismo social. O sea, una estética muy ligada a la tradición iconográfica mexicana y a los temas sociopolíticos que tienen que ver con un acercamiento a las clases marginales o a la clase obrera, y esto al indigenismo, incluso en mucha parte de América. Y esto es un asunto que no era compatible con los lineamientos del salón oficial de los salones nacionales a partir del año 36 y 37, ¿verdad? Donde hay, digamos, una pintura oficial academicista y también de tono impresionista, pigonal. Alberto Dura es el que gana casi todos los primeros premios en esos primeros salones. Y por otro lado, hay una estética modernista muy ligada al pensamiento nativista, ¿no? A todo el paisajismo que en los años 20 se prolonga luego con Cuño y demás sobre la década del 40. Pero ninguna de esas dos opciones era la de Torres. Y yo creo en este sentido que entre esa línea del oficialismo, la línea del realismo social y la línea del paisajismo, Torres venía a crear un lugar otro que era conveniente para Terra, en la medida en que, y la historia lo demostró después, es decir, en la Asociación de Arte Constructivo ya estaba Castellanos Valparda, afiliado al Partido Comunista, pero después en el taller Torres García se van a integrar otros comunistas, es decir, que pintores que abandonan la línea del realismo social y se incorporan al taller, y por algo Terra le da un subsidio del ministerio a Torres para financiar su tarea. Ese subsidio está, digamos, documentado en el archivo de la Fundación Torres García y va desde el año 34, en que Torres tiene la entrevista con el presidente y después con el ministro de Cultura, hasta el 41, en que se pierde el rastro de ese subsidio. Ahora, creo que es interesante el hecho de que este lugar otro que Torres inaugura acá también es un lugar muy polémico. Desde cuando Siqueiros estuvo acá en el año 33, estuvo a los pocos días del golpe de Estado, fundó, o más que nada lo fundó su compañera Blanca Lubrún, fundó la Confederación de Trabajadores Intelectuales del Uruguay en mayo de 1933. Él se había ido para Buenos Aires para pintar en la Casa de Botana y ya estaba todo preparado para esa fundación, y es Blanca Luz la que lo funda acá, junto con algunos uruguayos como Ildefonso Pereira Valdés. También estuvo en ese momento Costigliolo, que después renuncia, y estaba Verdía también,
Norberto Verdía, fundan la Confederación de Trabajadores Intelectuales del Uruguay, que es de una línea, vamos a decir, políticamente muy afín a la internacional comunista vigente en ese momento. Entonces, esa agrupación funda el órgano de prensa de esa agrupación, pasó a ser la revista Movimiento, que están todos los ejemplares en la Biblioteca Nacional y vale la pena verlos porque las carátulas, además con grabados de Tina Borges, son fantásticas. Desde esa revista Movimiento, Norberto Verdía inicia la polémica contra Torres García, calificándolo de pintor burgués, de pintor de élite, etc. Y una de las cosas que dice Verdía en los artículos, lo cito nomás de pasada porque me parece importante la polémica esa, dice Verdía: el arte de Torres García corresponde a la etapa agónica del capitalismo, en contraposición, pobre Verdía, ¿no? A la etapa agónica del capitalismo, en contraposición al arte por venir, entre comillas, arte que ha de tener la impersonalidad del muro, como corresponde al arte impersonal y proletario que se avecina, cierra comillas. En la contestación que Torres le hace en el manifiesto número 1, dice muchas cosas, pero entre otras cosas dice: este arte mío podría, por la manera en que está concebido, llegar a ser un arte colectivo e impersonal, tal como se hizo en la antigüedad y la Edad Media, hecho por el pueblo y para el pueblo. Es decir, Torres García lo entronca justamente con la tradición, vamos a decir, de la simbología esotérica, ¿no? Y que, bueno, que tuvo sus razones en la Edad Media con la masonería y demás. No consta en ningún lado que Torres fuera masón, pero obviamente que había proximidades en cuanto a ciertos aspectos de su concepción filosófica. Bueno, perdón. ¿Cómo estamos? Bueno, tengo que ir cerrando como yo pueda. Bueno, no, me interesa justamente la posición de Torres, que generalmente se dice que no tuvo posición política o que su posición política fue tanto ambigua. Es importante cuando en la AIAPE, que es la Asociación de Intelectuales, Artistas, Periodistas y Escritores del Uruguay, y el Comité Nacional de Ayuda al Pueblo Español cuando la Guerra Civil, realizan una exposición en el Salón de Bellas Artes que se llama De ayuda a los niños de España republicana. Allí expone todo el mundo y Torres con su gente también expone allí. Evidentemente que Torres dice lo siguiente en la conferencia que da allí: de las obras que aquí se exponen, es la primera vez que Torres no combate, porque desprecia todo lo que se hace acá en ese momento y lo dice claramente en sus conferencias, pero en esta vez no. Dice lo siguiente: de las obras que aquí se exponen me parece bien no hablar. No debe destacarse a ninguna por encima de las demás, ya que todas representan lo mismo: la ayuda a España, la afirmación de los valores humanos eternos. El valor moral que representa cada una de ellas tiene para nosotros que exceder al valor artístico. Y sigue: dejando aparte el aspecto de pueblo mártir, el pueblo español representa hoy aquel momento grande en que el hombre universal, y volvemos a la idea del hombre universal, ¿no?, se levanta por encima del individuo para defender lo que caracteriza a ese hombre por encima de aquello que ya no lo es, pues también es patrimonio de los seres inferiores. Por el pueblo español hoy la humanidad despierta de su letargo para recobrar su dignidad de entidad superior. En tal pleito, el intelectual, el artista y el poeta, el filósofo y hasta el científico no han sido tardos al llamado de conciencia. Salvo vergonzosa minoría, no han sido tardos a la verdad,
con mayúscula. Podemos vanagloriarnos de ello, y los ha habido por lo mismo quienes han defendido en el terreno propio de su quehacer, como en el de la humanidad toda, es decir, en la lucha cuerpo a cuerpo, hubiera sido la mayor vergüenza que hubiera ocurrido lo contrario. Bueno, evidentemente esto es una posición política. Y bueno, como tengo que terminar, y me quedaba un tanto pasemos. Sí, el monumento cósmico del año 39, en el mismo momento que publica, no, es del año 37, ¿no? La inauguración oficial es en el 39. Es el mismo periodo en que reivindica al americanismo, y es bastante tremenda el desplazamiento que se hizo. La implantación original, además, no la tiene en esta foto porque todavía no había crecido, pero en una carta que le escribe a Rosa Acle le dice: he plantado un timbó porque es el árbol que va a acompañar a ese monumento. Yo lo recuerdo perfectamente, y ustedes recordarán al timbó que estaba en el monumento. Cuando se desplazó, no solo se perdió la relación astral que él tiene con la orientación del monumento según el recorrido del Sol, porque lo pusieron cambiado más de 90 grados, sino que además se puso en una situación absolutamente absurda, con una vereda atrás y todo, lamentablemente. El hecho es que pasemos a la otra, a ver dónde estoy. Sí, por favor. Las 500 conferencias. Sí, pasemos a la otra. El tema es que en toda su prédica, en una de las cartas, y leo porque digo, es más concreto lo que dice él que lo que puedo decir yo. En cartas que Torres le escribe a Rosa Acle en el 40, le dice: esta república es como una feria, donde se vende y compra todo, y entonces, viendo que lo universal era demasiado para esta gente, lo dejé de lado y dije de ir a la realidad, es decir, a la feria. Pero entonces a base de estructura, por lo menos eso. Un mes después le dice: ¿qué ha pasado? Nada. Bajé el tono, nada de metafísica, solo la regla constructiva para hacer pintura figurativa. Y nada tampoco. Basta, pues, de todo esto. ¿Por qué? Pues porque están en el año 1810, es decir, que no han evolucionado. Solo se han vestido a la moda y por esto todo lo que han hecho es falso. Esta es la triste verdad. Bueno, este juicio lapidario es más o menos lo que él dice en la 500ª conferencia, en el año 40, que es muy extensa, que es un libro, pero es un raconto de todas sus desilusiones y de todas sus, vamos a decir, fracasos. No, el taller Torres, que viene después, a partir del 41, demuestra que no hay fracaso, porque va a haber una enseñanza muy rica, muy prolífica, pero sí para él es un fracaso aquello que decíamos al principio, de instalar una comunidad de arte colectivo, de arte anónimo, y sobre todo en base a una filosofía, que es lo que acá no prendió de Torres, salvo en algunos artistas. En algunos artistas, Gurvitch, Fonseca, incluso en alguna medida Espósito, Alpuy y Mato, pero yo diría que Fonseca, Gurvitch fundamentalmente. Ahora, en esa 500ª conferencia, de todos modos, abre una ventana y dice: se inicia ahora un llamado a concentrar la investigación en la producción en el campo estricto de la pintura, siguiendo la idea de estructura. Entonces, él habla de la realidad urbana, el puerto, las calles, los carteles, el tránsito, la gente. A esto tenemos que dedicarnos. Y esa va a ser su experiencia en el taller, obviamente, ¿no?
Yo quisiera terminar, no sé ya dónde estoy, acá, 7, 8, pasaba conferencia. Bueno. Parece que... está pegada acá. Bueno, pasemos, si podemos... entonces en el 41 él publica La ciudad sin nombre. Creo que esto, que es una alusión obvia a Montevideo, es la historia del hipócrita, del político, del indiferente, del pintor naturalista, etcétera, etcétera, pero hecha con cariño. No hay, digamos, en este libro ningún exabrupto, todo lo contrario. Hay un personaje anónimo que pasea por la ciudad, habla sobre la ciudad, habla con otros, pero es una radiografía del Montevideo de Torres, ¿no? Y en ese sentido es un documento bien importante, bien interesante, incluso por sus conexiones con la llamada generación del 45, ¿no? La generación crítica y autocrítica del campo cultural montevideano de la época, ¿no? Y de ahí su nexo con Onetti, ¿no? Que no vamos a entrar en él, lamentablemente, pero es todo un tema muy importante. A partir justamente del 42, la enseñanza del maestro, a través del taller Torre García, contribuyó a construir, a través de muchos discípulos, lo que yo llamaría la ficción melancólica de una ciudad sin nombre, ¿no? Porque evidentemente que los pintores del taller, la pintura del taller, no solo de Torres, sobre todo la de sus discípulos, fundan un Montevideo. Fundan Montevideo de una manera categórica en su pintura, ¿no? Tanto que prácticamente es difícil a veces separar escenas montevideanas del 40 y del 50 sin pensar en toda esa, en ese espectro paisajístico que elabora el taller en función de esa propuesta de la 500ª conferencia de volver a mirar la ciudad, mirar al puerto, mirar a esa compenetración visual del puerto con la propia ciudad, y la cartelería, los tranvías, el tránsito, los carros, la gente, todo esto que también había motivado a Torres en Barcelona, lo vuelve a motivar y a trasladar esa motivación a sus discípulos en Montevideo. Bueno, dejémoslo aquí, me salté muchas cosas, pero está bien así porque, digo, en definitiva esto era simplemente un repaso de ese periodo y está bien así. Tú vas a... Gracias, realmente es un placer siempre escucharte, aunque se extienda un poquito, pero bueno, la idea creo que se está acoplando, ¿puede ser?